Bien, eh, ahora vamos a estudiar un poco lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se caracteriza porque tiene una trayectoria recta y una velocidad constante. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme significa un cambio de posición en el tiempo con una trayectoria recta y con velocidad constante. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, acá tenemos un intervalo de tiempo, un intervalo, una parte de un movimiento que representa esta figura. Es una niña que está en movimiento, viene caminando. Entonces, vamos a suponer que su velocidad es constante. Entonces, hemos colocado que acá está la niña en su primera posición, que cuando comenzamos a estudiar este movimiento, en 0 segundos. Esta sería la primera posición. Y a medida que avanza el tiempo, pues ella va caminando y vamos viendo aquí la trayectoria de su movimiento. Estos puntos simbolizan las posiciones de su trayectoria. Entonces, entre cada trayectoria, pues ella recorre 3 metros. Eso es el recorrido que hace. Es decir, que cada segundo que transcurre, ella se mueve 3 metros. Al tomar estos valores y colocarlos en una tabla para analizar el desplazamiento y el tiempo, pues observamos que a medida que aumenta el tiempo, también aumenta el desplazamiento. Cuando ha pasado un segundo, ella ha recorrido 3 metros. Cuando ha pasado un segundo, ella ha recorrido 3 metros. Cuando han pasado 2 segundos, ha recorrido 6 metros. Es decir, de 0 a 2 segundos ha recorrido 6 metros. ¿Ya? Cuando han pasado 3 segundos, desde que comenzó su movimiento, pues han pasado 9 metros. Han pasado 3 segundos y ha recorrido 9 metros. Y así podemos ver este movimiento, ¿verdad? Cuando han pasado 4 segundos, ella ha recorrido pues 12 metros. 12 metros. Estas serían las posiciones de su movimiento y aquí estarían simbolizadas en esta tablita, ¿verdad? Hay que aclarar que este movimiento pues podemos caracterizarlo porque a medida que aumente el tiempo ella recorre la misma cantidad de metros, es decir, que recorre espacios iguales en tiempos iguales, y esa es una característica principal del movimiento rectilíneo uniforme: recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Ahora, con esto yo me puedo proyectar, es decir, adelantarme a los hechos, ¿verdad? Dado que va con velocidad constante, yo puedo analizar acá cuando hayan pasado pues 6 segundos. ¿Cuánto habrá recorrido esta persona cuando hayan pasado 6 segundos? Claro, ¿verdad? 18 metros. 18 metros. Eso habrá pasado. ¿Por qué? Porque ya descubrimos que hay una velocidad constante. Ahora, vamos a determinar cómo es que existe esta velocidad constante. Para ello, pues tomamos estos valores, tendríamos que graficar esto y sacar una pequeña gráfica, ¿verdad? La gráfica que se obtiene al colocar estos datos, pues en un plano cartesiano es una gráfica más o menos de este tipo. Acá se coloca el desplazamiento en metros y acá el tiempo en segundos, ¿verdad? La variable independiente. Entonces, la secuencia de posiciones sería esta, ¿no? La secuencia de posiciones sería esta. Esta sería la secuencia de posiciones.
Este sería el tipo de gráfico que vamos a obtener de esta manera. Pues acá tenemos una proporcionalidad directa entre estas dos variables, es decir, que a medida que aumente el tiempo también aumenta el desplazamiento. Para describir esta variable, para describir esta proporcionalidad, pues se hace de la siguiente forma. Se dice que el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Entonces, para convertirlo a ecuación, lo que vamos a hacer es integrar un símbolo igual y una constante. Vamos a colocar las dos variables involucradas de esta forma. Y el igual y la constante, ¿verdad? Dado que es una proporcionalidad directa, significa que a medida que aumenta el tiempo, aumenta el desplazamiento. Entonces, ambas variables tienen que quedar en la misma posición, es decir, arriba. Ahora, para identificar los valores que tiene la constante, pues habría que despejar acá. Porque ya conocemos el valor del desplazamiento, ya conocemos el valor del tiempo, pero no conocemos el valor de esta constante. La podemos intuir acá, pero necesitamos representarla con un número. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar. Vamos a despejar. ¿Ya? Despejaremos. Esta t de tiempo que está multiplicando la vamos a mandar a dividir. ¿Correcto? Ok. Eso es lo que haremos. Entonces, estas dos variables las vamos a dejar en la misma posición. Y esta t que está multiplicando la vamos a mandar a dividir acá. Y esta sería la ecuación, ¿verdad? Para determinar la constante. La constante. Ahora, esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para descubrir el valor de la constante. ¿Cuánto vale esa constante? Vamos a tomar esa ecuación y vamos a colocar estos valores. Por ejemplo, para un desplazamiento 1 sería un tiempo 1 y con eso determinaríamos la constante. Ahora, veamos. ¿Cuánto vale el desplazamiento 1? Este desplazamiento 1 sería el que tenemos acá, ¿verdad? Son 3 metros. Divididos entre el tiempo 1, que sería de 1 segundo. Esto sería el valor de la constante. Ahora dividimos los números primero y luego trabajamos las variables, perdón, las unidades. 3 entre 1, esto es igual a 3. Ahora las unidades, metros sobre segundos, entonces aquí queda metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Esto es el valor de la constante. Ahora verificaremos que la constante sea de 3 metros sobre segundos. ¿Cómo? Pues vamos a tomar un dato de cualquier lugar de la tabla. Puede ser el siguiente, o este, incluso uno de la proyección. Podemos tomar el valor de la proyección. Y tomamos vamos a tomar este. Cuando el desplazamiento 4, este es el desplazamiento 4, sería el tiempo 4. Entonces, al sustituir el desplazamiento 4 serían 12 metros sobre el tiempo 4, que es 4 segundos. O sea, esto es igual al valor de la constante.
12 entre 4, primero los números, esto es igual a 3. Ahora las unidades, metros sobre segundos, metros sobre segundos. Esto es igual al valor de la constante. Entonces podemos ver que el valor de la constante es el mismo. Por eso es que se llama constante, porque no varía. ¿Qué significa esto? Esto dice que transcurre o la personita camina 3 metros cada segundo, ¿verdad? Es lo que podemos ver acá, que ella ha caminado 3 metros cada segundo que pasa. Eso es, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que es 3 metros sobre segundos. Vamos a cambiar el símbolo de esta constante, porque las unidades de metros sobre segundos corresponden a la variable de velocidad. Variable de velocidad, es decir, esta ecuación que tenemos acá, el desplazamiento sobre el tiempo, es igual a la constante. Ahora la constante ya no va a ser una K, sino que va a ser llamada V, de velocidad. La velocidad tiene unidades de metros sobre segundos. Así es. ¿Ok? Entonces, esto es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? En donde la velocidad es una constante. ¿Ok? Esta ecuación también podemos determinarla a través del proceso matemático, ¿verdad? Ya que aquí tenemos una pendiente. Tenemos una pendiente, entonces aplicamos la fórmula de la pendiente y estaríamos dividiendo el cambio de posición entre el cambio del tiempo, ¿verdad? Esto sería el cambio de posición entre el cambio del tiempo. Sería el cambio de posición, la posición final menos la posición inicial, y el tiempo final menos el tiempo inicial. Y eso también nos daría esta misma ecuación, ¿verdad? Ahí estaríamos determinando el valor de la constante. Por ejemplo, decimos la posición final menos la posición inicial, serían 6 menos 3, esto es igual a 3, entre el tiempo final menos el tiempo inicial, aquí tomando estos dos valores, ¿no? Este intervalo de tiempo. 2 menos 1, pues es 1, entonces nos quedaría 3 entre 1 y nuevamente estaríamos obteniendo 3 metros sobre segundos. Eso yéndonos por el lado de la pendiente, ¿verdad? Por el lado de la pendiente, estudiar la pendiente y aplicar la ecuación de la pendiente para determinar esta misma fórmula. Ahora, esta fórmula me representa la velocidad, pero la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que yo puedo representar la velocidad a través de vectores. Entonces es necesario colocarle la flechita de vectorial, ¿ya? Es decir, que es una magnitud vectorial. El desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad es una magnitud vectorial y el tiempo es una magnitud escalar. Ahora, esto cuando estemos utilizando la velocidad y estemos utilizando direcciones y sentidos, ¿ya? Entonces, si no, pues si solo vamos a estar utilizando la magnitud, es decir, solo el valor que representa, solo el número, entonces a eso se le llama rapidez. Se le llama rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Así es, correcto. Bien, ahí tenemos movimiento rectilíneo uniforme.